Bendiciones, mis muy amados hermanos católicos. Lo que muchos no católicos no pueden entender es que la iglesia desde sus comienzos comenzó a ser perseguida y atacada. Los mismos discípulos dicen: algunos anticristos han salido de entre nosotros. Y bueno, pues ¿por qué la iglesia hoy en día no es tan santa, no es tan carismática? Es decir, no hay tantos milagros y no se mueve tanto el poder del Espíritu Santo como se movía en los primeros siglos. Pues vamos a comprender un poco todo esto. Jesús hizo milagros y los milagros no eran suficientes para que la gente permaneciera y se quedara con él. Muchos seguían a Jesús por su amor, por la forma en que eran acogidos y por su palabra. Más aún, algunos milagros de Jesús despertaron más odio hacia él en lugar de convertirse a Cristo. Me explico. Si nosotros leemos la palabra de Dios y nos damos cuenta el milagro de la resurrección de Lázaro, que es el milagro que por excelencia debió despertar la conversión de los corazones más duros que perseguían a Jesús, hizo todo lo contrario. Tan es así que la Sagrada Escritura nos da testimonio de que algunos incluso decían: hay que matar a Lázaro, porque muchos se nos están yendo por causa de su resurrección. Es decir, vieron la resurrección, pero no querían creer en el milagro, sino que se acentuaron más en su rechazo a Jesús. Es más, en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 66, ante las palabras de Jesucristo, algunas personas dijeron: ¿quién puede entender este lenguaje tan duro? Y a partir de aquella hora, muchos dejaron de seguirle. Veían milagros y algunos se endurecieron más aún en contra de Jesús. Es decir, si ustedes y yo nos ponemos a analizar lo que sucedía en el contexto de la época de Jesús, nos vamos a dar cuenta que entre la cantidad de gente que había allí y los seguidores de Jesús, un 70-30, es decir, del 100% de la gente que podía estar en la época de Jesús, en esas regiones y en esos sectores, el 30% seguía a Jesús, el 70% lo rechazaba. Entonces, ¿por qué nos parece extraño que prácticamente los mismos números se estén viendo hoy en día? ¿Por qué nos extraña que la falta de fe de algunas personas impidieran que Jesús realizara milagros, como lo dice la Biblia, en el momento en que él estaba pasando por su tierra y decía: ningún profeta es más rechazado que en su propia tierra, o mejor dicho, nadie es profeta en su propia tierra? Y nos dice la Sagrada Escritura que Jesús no pudo hacer muchos milagros en su propia tierra. Ahora, para que existan los milagros es necesario que se den varios componentes, como también nos lo va a demostrar la Sagrada Escritura. El milagro no depende solamente de Jesús, depende también del creyente. ¿Crees tú que yo puedo hacer eso? Sucédate conforme has creído, tu fe te ha curado.
les estoy mostrando pasajes bíblicos que ustedes pueden buscar y no es necesario que los pongamos aquí porque ustedes y yo los hemos leído. Ahora, para que se sigan dando milagros en la iglesia de Cristo, es necesario que haya fe y justicia. Es decir, estamos sumergidos en unas culturas donde en la época de Jesús quisieron borrar y desaparecer a Jesús y acabar con lo que él estaba haciendo. Y en los siglos venideros hasta hoy, año 2024, donde se sigue persiguiendo a Jesús, ya no a Cristo mismo, sino a su iglesia. Y quien persigue a la iglesia de Cristo está persiguiendo al mismo Cristo. Miren ustedes el ejemplo de Pablo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo estaba persiguiendo a los cristianos, no a Jesús. Pero quien se mete con los cristianos, Jesús se lo toma personal. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo. Y sabemos que él perseguía a los cristianos. Bien, retomando entonces el tema de hoy en día, hay muchos medios, la élite mundial, entre otros tantos poderosos, que siguen persiguiendo a Cristo en su iglesia, atacando a la iglesia. Y retomando el ejemplo que estaba diciendo al inicio, cuando en algunas de sus cartas Pablo dice, algunos anticristos han salido de entre nosotros, para entender que tanto la élite mundial como otras organizaciones mundiales han filtrado a la iglesia a lo largo de los años con sacerdotes falsos para que cometan todo tipo de males. Incluso la palabra de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles, esa cita sí se las voy a colocar aquí para que la lean ustedes mismos, cómo de entre los mismos cristianos salían algunas personas que confundían a los demás y cometían atrocidades que de alguna manera decepcionaban a muchos. Entonces el lema de la guerra sucia es divide y vencerás. Entonces se suman enemigos de la iglesia, una élite mundial que filtra sacerdotes o ordena a hombres falsos como sacerdotes con el fin de destruir la iglesia desde adentro. Y desde hace muchísimo tiempo, tanto en la sociedad como en el colegio, nos han venido sacando a Dios de nuestros colegios. Estamos, mejor dicho, ante un ataque del cristianismo en el cual se está queriendo sumergir un secularismo donde la gente generalmente ha venido perdiendo la fe. Y repito, para que se vean nuevamente milagros como los de la época de Jesús, tienen que haber almas que humildemente recuperen la fe y la justicia. Es decir, personas que quieran vivir una vida conforme al corazón de Dios y que deseen vivir una vida santa para que se vuelvan nuevamente a activar los milagros. Porque tiene que haber alguien que crea de verdad para que Dios active la fe en el pueblo y la fe del pueblo active nuevamente los milagros. Cuando esto no sucede, Jesús a lo largo de las épocas suscita personas extraordinarias que hacen grandes signos humildemente llevándonos a Jesucristo para tratar de reactivar nuevamente la fe y la justicia en el pueblo creyente. De manera que la iglesia hoy en día está sufriendo todos esos ataques y por eso Jesús dice en el Evangelio de Mateo, las puertas del infierno no podrán prevalecer contra la iglesia. Y la prueba de que Jesucristo verdaderamente está acompañando a su iglesia es que después de 2000 años la iglesia sigue en pie. Hermano, no te desanimes. No te metas a canales de protestantes para pelear y debatir con ellos. Más bien,
ven con nosotros a nuestros canales católicos para que recibas contenido como este y tú quieras, desees, anheles vivir una vida conforme al corazón de Dios. Y de esta manera reactivemos nuevamente la fe, la justicia, es decir, vivamos una vida conforme al corazón de Dios, una vida santa, para que al nosotros vivir verdaderamente como hermanos en la fe, comencemos a reactivar en la humanidad los milagros del Señor. Y no sigamos peleando ni discutiendo con aquellos hermanos que no son católicos, que esa pelea es suscitada por el demonio. Si ellos se quieren quedar ahí peleando, que peleen solitos. Pero ustedes y yo, hermanitos, bendigámoslos, oremos por ellos, pidamos al Espíritu Santo que les dé luz para que ellos también se salgan de esa pelea en la que nos ha querido meter el maligno, y oren por nosotros y nosotros por ellos. Que ellos vivan su fe. Les respetamos su manera de sentir, de pensar, de vivir, de actuar, de creer, y que respeten la nuestra, pero que nos veamos como hijos de Dios, aunque no pensemos de la misma manera. Usted y yo ya no le seguimos el juego al demonio, ya no nos enfrascamos en peleas y en discusiones con quienes no son católicos, y en lugar de eso, si tenemos que cambiar de vida, convertirnos y reiniciar nuestra vida con Cristo, lo haremos con amor, con humildad, con sencillez, recuperando nuestra fe, la justicia, y que la gloria de Dios se manifieste en nosotros. Amén. Bendiciones.